Sean bienvenidos nuevamente a un video más acerca de psicopatología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de las drogodependencias. Va a ser una presentación más general donde se va a tratar de abarcar los conceptos generales y también hablar un poco sobre lo que corresponde a las sustancias específicas. Como consideraciones iniciales, se menciona que las sustancias que afectan la mente son causa de tres tipos de trastornos: la intoxicación, la abstinencia y los trastornos por consumo de sustancias. Conceptos generales, vamos a hablar del concepto de droga. Según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que al ser incorporada al organismo puede modificar una o más funciones. Esta definición es muy amplia, es muy abarcativa. Cuando nosotros pensamos en un medicamento clínico común, esta definición se adecua. Ahora, cuando vemos el concepto centrado en lo que es la drogodependencia, se lo considera compuestos que actúan sobre el sistema nervioso central y tienen efectos psicoactivos. Es decir, tienen la capacidad de ir modificando los procesos mentales, la experiencia, la percepción, el pensamiento, el afecto, y esas son las áreas que puede modificar. La drogadicción es la acción de consumir las drogas, produciendo un estado de intoxicación agudo o crónico causado por el consumo continuo de sustancias. Algunas características generales que vamos a encontrar en la drogadicción es el craving, es decir, hambre de droga. Vamos a definirlo esto un poco más adelante. La tolerancia, la dependencia física o psíquica y el consumo a pesar de las consecuencias negativas. Otra definición: hábito, que es el hábito de consumo reiterado de la sustancia que instaura en la persona la necesidad de seguir consumiendo por los efectos gratificantes y bienestar que le produce la droga. Abuso de sustancias psicoactivas. El abuso es el uso excesivo, innecesario y continuado de la sustancia que tiene efectos sobre el sistema nervioso central a pesar de las consecuencias negativas de esta para la persona, su entorno y la sociedad. Es decir, la persona consume la sustancia. Esto no es un consumo que se da bajo una indicación, sino que es un consumo excesivo, innecesario y que continúa a pesar de que hay daño, hay consecuencias negativas. Aquí definimos craving o hambre de droga, que es una sensación y emoción fuerte que siente la persona y que la lleva a intentar conseguir la droga por todos los medios. Esta es la sensación que tienen los pacientes que tienen este abuso de sustancias, que hacen lo que sea por conseguir la sustancia. Venden cosas de la casa, roban, buscan cualquier medio para poder conseguir esta sustancia psicoactiva. Dependencia, otro concepto. En la dependencia podemos encontrar dos formas: la dependencia física y la dependencia psíquica. En la dependencia física aparecen intensos trastornos físicos cuando se suspende la administración de la droga. Los mismos pueden variar de acuerdo a la droga y también dependiendo de las características propias del sujeto. El desarrollo de la dependencia física se promueve por el fenómeno de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es la necesidad de aumentar en cantidad y frecuencia la dosis de la sustancia que es consumida, con el fin de obtener los efectos deseados que se producían al inicio con una dosis menor. Entonces la persona va teniendo un cuerpo cada vez más tolerante a esta sustancia, cada vez va necesitando mayor cantidad para poder obtener el efecto. En cuanto a la dependencia psíquica, esto ocurre cuando muestra un deseo abrumador por volver a consumir la sustancia, en particular por el placer que le genera o evitar la incomodidad que le produce la supresión. Puede ser tan intenso que provoca desear la sustancia como también el uso compulsivo. En muchas ocasiones, las emociones del paciente son egodistónicas. ¿Qué quiere decir en este caso egodistónica? El paciente quiere dejar de consumir la sustancia, pero no es capaz de hacerlo por la dependencia que ya tiene en este caso. Deshabituación: el proceso durante el cual el paciente abandona el hábito de consumo y se instauran nuevos hábitos saludables. Su duración es variable, esto depende también de la persona, de la sustancia, pero en general se considera un tiempo mínimo de 6 meses para hablar de deshabituación. Desintoxicación física: es el proceso físico de corta duración
en el cual el organismo elimina toda la sustancia tóxica de su organismo con o sin apoyo farmacológico. En casi todas las drogas, al cabo de un mes, que es un parámetro más o menos estándar, se ha eliminado toda la cantidad existente en el organismo. Aunque hay excepciones, por ejemplo, el caso del cannabis, que puede durar hasta 2 meses su eliminación. Trastornos por consumo de sustancias, acá vamos ya a definir lo que es este grupo de trastornos. En este caso, un consumidor ha utilizado una sustancia con frecuencia suficiente para que le genere malestar clínico importante o compromiso en su desempeño y para producir o resultar en cierto comportamiento característico, identificado en relación con todos los tipos de drogas, excepto la cafeína. El trastorno por consumo de sustancias puede desarrollarse de manera accidental, en particular a partir de la utilización de un medicamento para el manejo del dolor. Características generales de los trastornos inducidos por sustancias: el consumo provoca problemas, puede ser problemas familiares, personales, laborales, problemas educativos. Existe un patrón de consumo, es decir, hay un patrón de consumo regular. Los efectos tienen relevancia clínica, es decir, llama la atención la clínica del paciente. El consumo genera malestar o disfunción, afecta la vida de la persona, y esta interferencia con la vida que está siendo mencionada en este momento debe demostrarse con por lo menos 2 síntomas a partir de un listado de 11 posibles. Y estos son: más consumo que el que se pretende, esfuerzos por reducir el consumo, inversión de mucho tiempo para conseguir o consumir la sustancia, comportamiento de búsqueda, que es el craving, descuido de las responsabilidades, problemas sociales, disminución de actividades, consumo a pesar de existir los riesgos físicos, consumo no obstante el desarrollo de algún trastorno físico o psicológico, igual el paciente consume, tolerancia y síntomas de abstinencia. En cuanto a la droga, es importante tener en cuenta la absorción rápida. Si la droga se absorbe rápidamente, esta tiene un mayor potencial, una mayor probabilidad de generar un trastorno por consumo de sustancias. En el caso de una vida media más prolongada, reduce esta probabilidad, en el caso de presentar síntomas de abstinencia, pero prolonga el periodo durante el cual el usuario pudiera experimentar el uso de esta sustancia. Intoxicación por sustancias. Este es un cuadro clínico agudo que deriva del consumo excesivo reciente de una sustancia. Cualquier persona puede desarrollar intoxicación y se trata del único diagnóstico relacionado con una sustancia que puede aplicarse a un individuo que utiliza una sustancia una sola vez. O sea, está consumiendo por primera vez esta sustancia está en una cantidad muy elevada y produce una intoxicación. Abstinencia de la sustancia. Conjunto de síntomas específicos para el tipo de sustancia, se desarrolla cuando una persona que ha consumido con frecuencia una sustancia deja de utilizarla o reduce en forma intensa la dosis. Politoxicomanía, cuando hay un consumo de diferentes drogas por parte de la misma persona. Esto tiene que estar presente al menos por 6 meses cuando se consume repetidamente un mínimo de 3 sustancias sin predominio de una sobre las demás. Las clases de sustancias: tenemos el alcohol, las anfetaminas y otros estimulantes, incluida la cocaína, la cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opioides, fármacos sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, tabaco y también otras sustancias o sustancias desconocidas. Acá tenemos la clasificación CIE-10 para los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Podemos ver que la F10 está relacionada con el consumo de alcohol, F11 opioides, F12 cannabinoides, F13 sedantes e hipnóticos, F14 consumo de cocaína, F15 consumo de otros estimulantes, incluido la cafeína, F16 consumo de alucinógenos, F17 consumo de tabaco, F18 consumo de disolventes volátiles y F19 consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicoactivas. Etiología de los trastornos causados por sustancias. Tenemos varias teorías y dentro de ellas encontramos a las biológicas,
y estas mencionan que las drogas de abuso estimulan unas estructuras nerviosas y vías responsables del placer y del refuerzo de la conducta. Estas son mayormente mediadas por la dopamina, que es la que produce el refuerzo de la conducta. Por ejemplo, la cocaína que bloquea la recaptación de la dopamina, las anfetaminas que promueven la liberación de la dopamina, la nicotina que al actuar sobre el receptor de la acetilcolina evita que la MAO degrade la dopamina, los opiáceos que actúan en lugares de recepción de sustancias similares a la morfina, y el alcohol, barbitúricos y benzodiazepinas que actúan sobre un circuito de neurotransmisores que es del ácido gamma aminobutírico, que se abrevia GABA. Esas son las teorías biológicas. Acá lo que resalta es que las drogas en sí lo que producen son modificaciones cerebrales que afectan a estas estructuras nerviosas y vías que nos dan placer y nos hacen querer hacer más frecuentemente una conducta. Por eso habla de los reforzadores de la conducta. Teorías genéticas, las diferencias individuales en la sensibilidad frente al poder de adicción de las drogas está influida por la genética. Esto es importante tener en cuenta, ya que los niños de padres alcohólicos, por ejemplo, son más susceptibles frente al alcoholismo. Las teorías socioculturales, la posibilidad de adicción depende de situaciones económicas, controles sociales formales e informales, también de tradiciones culturales y étnicas, y de la compañía y aceptación de los otros consumidores de drogas. Teoría psicodinámica, realmente no se ha identificado una personalidad adictiva en particular. Sin embargo, muchos teóricos consideran que las personas que abusan de sustancias han quedado fijadas en la fase oral del desarrollo. Esa fase oral donde el placer se obtiene a través de la succión, de la boca, que estudiamos cuando vimos la teoría psicodinámica. En este caso, la persona lo que hace es buscar gratificación inmediata o maneras de escapar a la tensión consumiendo la sustancia. Particularidades. En cuanto al alcoholismo, esta es una droga que está muy arraigada en nuestra cultura y en la sociedad, y es, por ser una droga legal, la más consumida y con mayor aceptabilidad. Sin embargo, puede producir daños graves como alteraciones hepáticas, cirrosis, psicosis alcohólica, polineuropatía alcohólica, gastritis, pancreatitis, cáncer, además de los accidentes y hechos violentos que se vinculan con el consumo de esta sustancia. La heroína es un opiáceo derivado de la morfina y sus efectos a corto plazo son euforia, analgesia, supresión del hambre, disminución de la ansiedad, hipotermia y la intoxicación aguda, en este caso cursa con depresión respiratoria, coma, miosis, edema agudo de pulmón, arritmias cardíacas y hay un riesgo de morir. La cocaína, que tiene efectos a corto plazo como la sensación de seguridad, aumento de la autoestima, desaparece la sensación de cansancio y del hambre, puede también aparecer hipertensión, midriasis, hormigueos y microzoopsias. A largo plazo, ¿qué es lo que vamos a ver en un consumidor de ya un tiempo? Deterioro en las relaciones personales y sociales, irritabilidad, ansiedad, ideas paranoides, depresión, delgadez, anorexia, hepatopatía, estados confusionales e imposibilidad de concentración. El cannabis suele presentarse en varias formas, puede ser en forma de aceite, resina, en el caso de la chis, y también en el machacado de las hojas, como se da en la marihuana. Entre sus efectos a corto plazo encontramos la alteración del estado de conciencia, de la percepción del tiempo, aumenta la sensación del hambre, altera la coordinación motora, aumenta la sensibilidad, irritación conjuntival, alteración de la memoria, depresión del sistema nervioso central, ansiedad aguda y también puede aparecer crisis de pánico. Entre los efectos a largo plazo tenemos la disminución de la fuerza muscular, la disminución de la potencia sexual. Puede aparecer también enfermedad pulmonar crónica, psicosis, episodios paranoides, síndrome amotivacional, episodios depresivos y altera en forma importante también la memoria a corto y mediano plazo. Otra categoría que son las drogas de síntesis son pastillas con diferentes diseños que generalmente son anfetaminas o metanfetaminas. En general, ellas lo que hacen es disminuir la sensación de cansancio, el hambre, aumenta el estado del ánimo,
Con ello se logra una euforia, mayor energía, una sensación de felicidad, desinhibición, mayor sensualidad, aumento de la espiritualidad, aumento de la autoestima, mayor agresividad, aumento del deseo sexual, bruxismo, trismus, alucinaciones acústicas y visuales. Entre otros efectos más graves que encontramos con el consumo de estas sustancias, se pueden mencionar el golpe de calor, la agitación mental y física, hipertensión arterial, hipertermia maligna, síndrome coronario agudo, distrés respiratorio, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal. Y por último tenemos los alucinógenos, que son un conjunto de sustancias que pueden ser naturales o sintéticas que causan alucinaciones. Algunos de los ejemplos son el LSD, las setas, la mescalina, el PCP, entre otras sustancias. A corto plazo, ¿qué es lo que hacen estos alucinógenos? Aumento de la sensibilidad a los colores y sonidos, ilusiones, alucinaciones, ansiedad, ataques de pánico, midriasis, hipotensión, despersonalización, bruxismo, temblores y convulsiones. A largo plazo podemos encontrar estados paranoides, miocardiopatías, flashbacks, que son esos flasheos o vivenciar situaciones que no están pasando realmente en el momento, es como que se le arma una imagen enfrente de él, depresión y psicosis, trastorno dual o comorbilidad psiquiátrica. Esto ocurre cuando coexiste una drogodependencia y un trastorno mental definido. Hay que tener siempre en cuenta que la droga puede causar síntomas psiquiátricos, por lo que para identificar la patología, esta debe estar presente al menos 6 meses después de la supresión de la sustancia. Y también el abuso de las drogas puede precipitar la aparición de enfermedades mentales graves, como por ejemplo el consumo de cannabis, que puede detonar la aparición de la esquizofrenia. Esto es lo que se conoce como patología dual. Por un lado, la drogodependencia y por el otro, un trastorno mental definido. Ya para ir cerrando las intervenciones, podemos encontrar unas recomendaciones clásicas o una terapia clásica que se centra en 3 ejes: la desintoxicación, la deshabituación y la reinserción social. También la literatura menciona las terapias psicosociales y también las terapias de rehabilitación. El libro de Rebraca nos menciona también otros puntos importantes de las intervenciones, como proporcionar un ambiente seguro, ayudar para satisfacer las necesidades básicas, es decir, ayudarle al paciente con su hidratación, con su alimentación, con su higiene, estabilización de la situación médica, es decir, controlar el aspecto clínico del paciente. Dentro de eso, la estabilización de la conducta es fundamental, y el cumplimiento del tratamiento médico. Y bien, con esto cerramos lo que sería esta presentación de generalidad acerca de los trastornos por consumo de sustancias.